Nos dijo el domingo pasado que Dios gobierna el mundo, y esto sí es bíblico. Pero has dicho en tu fuero interno, sí, Dios gobierna el mundo, pero en todo menos en los políticos. A veces estas dudas, necesitamos ayuda. A veces estas dudas nos causan una verdadera angustia. Pero en el libro de Daniel, ya vamos a tenerlo todo funcionando en un momento. En el libro de Daniel utilizamos esto entonces. En el libro, vamos a ver. Nabucodonosor fue un líder mundial que dejó a los pueblos que él conquistaba que mantuviera sus propios dioses, sus propios ídolos. Él tomaba sus tierras, saqueaba sus riquezas, controlaba sus vidas, pero permitía que adoraran los dioses de sus respectivas naciones. Y a veces él mismo incorporó estos dioses en también su lista de dioses y los adoraba. Hasta que se tapó con el Dios del pequeño pueblo hebreo. Tuvo que entonces exclusiva. ¿Realmente hemos llegado a comprender nosotros mismos esta realidad? Que Dios demanda tu adoración exclusiva. Nabucodonosor era uno de los más grandes conquistadores de la historia del mundo, pero él al final fue conquistado por su mismo creador. Y su biografía bíblica habla de cómo él iba descubriendo poco a poco que había un gobernador por encima de él. Y esto mismo puede ser una ayuda tremenda para nosotros hoy, si realmente pudiéramos captar esta realidad de que en tu vida hay un gobernador encima de ti, controlando todo. Como resultado del estudio de esta mañana, quisiera lograr dos cosas. Uno, que pudiéramos apreciar cada vez más el gran hecho de que Dios está en control de cada aspecto de tu vida, que Dios te ama con una intensidad tremenda. Pero también otra cosa que quisiera lograr es que cada uno podríamos ir valorando la lectura de biografías, especialmente personas cristianas que pueden ayudarnos personalmente en nuestro camino de la fe. He pedido a Amalia que traiga una gran cantidad de libros biográficos que están en el vestíbulo. Y hay biografías de todo tipo. Hay algunos que los padres o los abuelos pueden leer a sus hijos y a sus nietos. Hay un libro, por ejemplo, sobre la vida de Hudson Taylor, que era un misionero en la China. Quizás de todas las biografías que más me ha ayudado en mi vida cristiana ha sido o sobre la vida de este hombre. Pero hay muchos más allí. Y algunos son para que se puede leer a los hijos o los nietos, y otros que también sería para tu propio bien espiritual. La vida de Amy Carmichael era una misionera inglesa que estuvo en la India y realizó un trabajo increíble entre niñas, chicas, y que esta obra sigue hoy en día. Entonces, aquí hay otro, y hay muchos más. Otros libros que podrán ser de ayuda para ti, seas joven o seas adulto. Ahora, esta mañana tomaremos 3 incidentes en la vida de Nabucodonosor, los capítulos 2, 3 y 4 de Daniel,
para ver lo que podemos aprender de su biografía bíblica. Por lo tanto, si tenéis vuestras Biblias abiertas o si tenéis el boletín a mano, podéis ver el bosquejo de donde quisiera ir esta mañana. Capítulo 2, la interpretación de un sueño olvidado. Realmente debemos poner esto entre comillas. El relato, ¿qué es lo que ocurre? El rey Nabucodonosor, supersticioso, teme el posible significado de un sueño. Y entonces pone a prueba a los magos para que no vayan inventando cualquier interpretación del sueño. Él exige que ellos le expliquen a él cuál ha sido su sueño, sin decir él nada. Obviamente esto fue muy difícil. No solamente muy difícil, que todos los magos decían esto es imposible. Ningún rey del mundo ha pedido esto de sus astrólogos o magos o sabios. Cuéntenos la historia, el sueño, y nosotros daremos su interpretación. Pero puesto que el rey decía, no, yo quiero que vais mostrando la verdad de vuestra interpretación diciéndome qué ha sido el sueño. Y al no poder hacerlo, entonces el rey manda que maten a todos los sabios, que incluía a Daniel y sus 3 amigos. Al saber de ello, entonces Daniel pide unas horas, asegurando de que él explicaría todo. Y entonces encontramos que en el capítulo 2, versículos 17 y 18, Daniel va y pide a sus 3 amigos oración, diciendo, orad por mí. Ahora, quisiera parar aquí un instante, porque parece que Daniel era consciente del valor de pedir la oración de sus amigos. Y los 3 amigos oraron por él. ¿Qué quiero decir con eso? Es que ya se ha dicho que tenemos que ir orando por distintas personas de nuestra congregación. ¿Crees que vale la pena orar por ellos? ¿Crees que vale la pena pedir a otro diciendo, tengo X cosa esta semana, ora por mí? ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que vale la pena orar tú por aquella persona o aquella situación? Pues parece que para Daniel y sus 3 amigos sí. Y el Señor contestó su oración. Por lo tanto, si alguien pide que vayas orando por él o ella durante la semana y tú prometes orar, pues cumple tu promesa y orar, confiando que el Señor dará su ayuda. Y pues entonces el día siguiente Daniel entra en la presencia del rey y explica el sueño y también da su explicación. Entonces, este es el relato de la historia. ¿Cuál es la reacción del rey? Vamos a leer el versículo 47 y vamos a escucharlo con cuidado. Escuchad. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces parece que el rey estaba convencido. Pero quisiera hacer la pregunta, ¿convencido o convertido? Creo que veremos, convertido, por lo menos en este momento no. Me parece que esto puede ocurrir con muchas más personas. Pueden ir experimentando una serie de cosas y llegan a ser personas convencidas, pero no convertidas. No sé si hay alguien así esta mañana. Convencido, pero no necesariamente convertido. ¿Has tenido una experiencia, algo parecido, en que Dios te ha contestado de forma excepcional? ¿Has aprendido a apoyarte en Él? Una de las cosas que nos llama la atención, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que Dios constantemente está diciendo, recuerda. ¿Y por qué va diciendo eso? Porque al ir recordando el pasado nos ayuda en nuestra fe en el presente.
¿Has tenido una experiencia en que Dios ha obrado en tu vida? Entonces estás aprendiendo a apoyarte en Él. Nabucodonosor debería haber aprendido su lección, aprendido de su historia, pero parece que no. Hay una frase: el hombre es el único animal que se tropieza a veces con la misma piedra, y parece que Nabucodonosor tampoco está aprendiendo mucho. Vamos al capítulo 3, pero antes quisiera hacer referencia a un versículo en el capítulo 2. Versículo 21 dice: Él, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades. En otra traducción lo pone así: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Lo crees? ¿Crees que Él realmente es el soberano? En los países de mucha persecución, como en distintos momentos había ocurrido en la vida de Hudson Taylor y de otros, ¿Dios realmente estaba controlando los sucesos? Hay otro libro, La vida de Jim Elliot, que era uno de los 5 misioneros que estuvieron en el Ecuador y murieron por su fe. Es una historia, un relato, una biografía fascinante. Si no lo sabes, no lo voy a explicar, pero de verdad es impresionante. Tanto la vida de él y los otros misioneros, como la vida de la mujer de Jim Elliot, que hace poco ha muerto. Entonces, otra cosa, cómo podemos ir aprendiendo cómo el Señor les ayudó de una forma tremenda en su vida. Pero sufriendo persecución, cuando los Aucas mataron a Jim Elliot y a los otros misioneros, la viuda de Jim Elliot volvió allí, al mismo tribu que habían matado a su esposo, para ir traduciendo la Biblia. Y allí empezó una iglesia que hoy están adorando al Señor. Pero ¿Dios estaba en control de aquel suceso? El otro día Esther y yo estuvimos leyendo juntos. Estuvimos leyendo Éxodo capítulo 3, versículo 7. En esta traducción lo pone así: He oído, dice Dios, los gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Dios sigue hablando con Moisés: Estoy al tanto de sus sufrimientos. El clamor de mi pueblo me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora, Moisés, te envío para rescatar de Egipto a mi pueblo Israel. Dios quiso redimir a su pueblo de toda crueldad, y Dios también quiere redimir cada situación que tú estás pasando. Quiere redimir el dolor que estás sufriendo, la preocupación, aquella situación, aquel quizás abuso que estás o has sufrido. Dios quiere redimirlo y transformarlo, transformar aquel dolor. Muchas veces hemos entendido mal Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hemos pensado de que esto significa que no importa lo que ocurre, es para nuestro bien. Un momento, no está diciendo exactamente esto. Leemos en otra traducción: y sabemos que Dios hace que todas esas cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces esto suscita una pregunta profunda. Según el propósito que Él tiene para ellos, ¿cuál es este propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida?
Pues encontramos la respuesta en el versículo siguiente. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. En otras palabras, Dios quiere ir obrando en tu vida y en mi vida para ir redimiendo cada situación. Dios desea redimir cada situación, cada dolor tuyo, para ir moldeándome a ser más como Cristo. Y eso es lo que dice a continuación de este versículo. Los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo, Jesucristo, fuera el hijo mayor de muchos hermanos. En otras palabras, Dios quiere ir obrando en tu vida, moldeándote para que seas un poco más como Cristo. Quizás nos damos cuenta de que si no tienes mucho trabajo todavía. Entonces, a través de circunstancias y muy especialmente a través de su palabra, el Señor quiere ir moldeándonos. Pues vamos al segundo capítulo, el rescate de una situación imposible. El relato es el siguiente, quizás sobre la base del sueño que Nabucodonosor había tenido de una gran imagen. Él mismo construye una estatua de enormes proporciones, 27 metros de altura, por ejemplo, más que 3 veces de esta altura de aquí, unos 2,5 metros de anchura, un poco más como de esta plataforma, de enormes proporciones. Y para su dedicación, para la inauguración, para mostrar esta gran estatua, manda la presencia de todas las autoridades de su reino. Y luego, después de haber hecho que todos vinieran, nos dice en versículo 4 que añade que ahora deben adorarlo. Al oír todo sonido de distintos instrumentos musicales, deben cara al suelo adorarlo. Voy a sugerir que es algo que había añadido, que en la convocatoria original no dice eso, sino venid para la dedicación, para la inauguración de esta estatua. Y entonces añade, ahora que estáis aquí, ahora tenéis que adorarme a mí. Y había jóvenes que decían que no. En la acusación más tarde habla de los judíos y luego, en una forma específica, habla de los 3 amigos de Daniel. ¿Qué ocurre? No estoy muy seguro y al llegar al cielo quiero preguntar. Es que a mí me parece que había otros judíos que tampoco quisieran adorar la estatua, pero el ejemplo de estos 3 les ayudaron en su fe. Tu fe, la manera que actúas tú, puede ayudar, puede fortalecer de otros. Tu ejemplo. Realmente esto de desafiar el mandato del rey, muchos lo vivieron hace unos cuantos años en nuestro país. Podéis recordar que hubo un tiempo en que el servicio militar aquí fue obligatorio y muchos jóvenes evangélicos en el momento de jurar bandera, al tener que arrodillarse como parte de la misa, dijeron que no. Y más de un joven pasó tiempo en el calabozo por haber dicho que no, haber desafiado las normas y no arrodillarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, el rey Nabucodonosor, con gran ira, les amenaza con ser quemados vivos. Ya lo había dicho antes, los llama a los 3, habla con ellos y les da una segunda oportunidad. Y encontramos capítulo 3, versículo 16, la respuesta. Vamos a escuchar con cuidado. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
Y entonces el resultado, pues los tres fueron atados y echados al horno de fuego. Y entonces el rey, en vez de ver a 3, vio a 4. Escuchemos, capítulo 3, versículos 25 y 26. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Realmente es muy curioso esto, porque él reconoce que estos 3 son siervos del Dios Altísimo. No obstante, él sigue mandando. Salid de allí. ¿Y por qué tiene que salir ahora? Pero mira, así somos los seres humanos. Él reconoce que Dios que ellos eran siervos del Dios Altísimo, que es Dios que manda en sus vidas, pero él sigue mandando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues obedecen, salen. ¿Y cuál es la reacción del rey? Versículos 28 y 30. Escuchemos con cuidado. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Convencido o convertido? Pues según las palabras que dice, uno diría, pues si no se ha convertido está muy pronto. Nadie aprende de los errores de otros. Él tenía que haber aprendido de su propia historia, ¿no? No tiene que ser así, de ir repitiendo los errores de otros. Este es el valor de leer bibliografías, lo siento que vuelvo a decirlo, pero es de tanta importancia, de tanto ayuda, porque podemos ver no solamente sus equivocaciones, sino también cómo pudieron superar estas equivocaciones, cómo el Señor les ayudó en distintas circunstancias, a veces circunstancias muy difíciles y otras fáciles, pero cómo el Señor estuvo controlando también sus vidas. Alguien ha dicho, si lees una biografía, vives 2 veces. Pues sí, vives tu vida y vives la vida del otro. Y si lees 3 biografías, o 4, pues estás viviendo muchas veces. Si quieres ir viviendo muchas veces, pues lee biografías, aprende de otros. Capítulo 4. El orgullo termina en locura y después en adoración. El relato en sí, ¿qué es lo que ocurre? Nabucodonosor, otro sueño. Esta vez sueño de un gran árbol que da cobijo al mundo animal y también a los pueblos. Y es cortado, casi de raíz. Luego pasan 7 años, bueno, no pasan 7 años, pero en su sueño, pasan 7 tiempos, 7 años, y el árbol vuelve a crecer como antes. Y puesto que no lo entiende, parece que vuelve a preguntar a los magos y finalmente Daniel es la persona que lo interpreta. El árbol es Nabucodonosor y entrará en un periodo de locura y actuará como un buey, un animal, durante 7 años. Y luego volverá sano en su juicio al trono.
¿qué dice Daniel? Daniel capítulo 4, versículos 27. Implora al rey a cambiar, a arrepentirse. Ahora, realmente, para decir eso, Daniel fue tremendamente valiente. Ya sabemos que el rey es el tipo de persona que podría mandarte a morir en cualquier instante. Y aquí está Daniel acusando al rey, subrayando su pecado, y está diciendo, debes arrepentirte, debes cambiar de actitud, debes cambiar de tu relación con las otras personas y las personas pobres. Y el Señor le dio 12 meses para que lo hiciera. 12 meses para que pudiera arrepentirse. 12 meses, todo un año. Y tristemente no hubo arrepentimiento. Y entonces el Señor le llamó la atención. Y durante 7 años tuvo una locura total. ¿Ha pasado algo parecido en tu vida? No estoy diciendo 7 años de locura, pero estoy diciendo, Dios te ha dado la oportunidad de arrepentirte y que hasta hoy no lo has hecho. Quizás algo que has dicho o lo has hecho en el pasado, quizás hace cierto tiempo ya, o quizás esta semana pasada, o aún esta mañana. Dios te ha estado dando la oportunidad para arrepentirte. Pero todo eso tenía un gran propósito: quebrar el orgullo de Nabucodonosor, para que reconociera que Dios del cielo es el que gobierna, no el gran Nabucodonosor. ¿Cuál es la reacción del rey? Pues lo tenemos al principio del capítulo y también al final del capítulo. Versículos 1 al 3 al principio del capítulo 4. Llama a Dios el Dios Altísimo. O sea, está diciendo, Él es más que yo. En otras palabras, reconozco mi posición ante Él. Sigue hablando. Dice, sus grandes, poderosas señales y poderosas maravillas. En otras palabras, dice, reconozco su poder en general, o sea, en toda la creación alrededor mío. Habla a continuación de su reino que durará para siempre. En otras palabras, no como mi reino que va a terminar. En otras palabras, está diciendo, reconozco su autoridad eterna. Entonces, al final del versículo 3, habla de lo que Dios ha realizado a mi favor. En otras palabras, reconozco su intenso interés en mí. ¿Has pasado por estas 4 fases? ¿Has llegado al punto de reconocer de que Él manda en tu vida? ¿Has llegado al punto de reconocer su poder en general en toda la creación? ¿Has llegado a decir y reconocer su autoridad eterna en tu vida? ¿Y has llegado al punto de reconocer su intenso interés en ti? Si no, ¿por qué no pides, Señor, obra en mi vida? Ayúdame hoy. Entonces, al final del capítulo, versículos 34 y 35, dice, su dominio es perpetuo y Él hace lo que quiere. En otras palabras, el Dios de Daniel es el verdadero soberano. Cristiano, ¿has llegado a este feliz y tranquilizador reconocimiento de que Él es el verdadero soberano? ¿Has venido delante de Él reconociéndolo
Quizás has tenido una serie de experiencias muy duras, como muchos de los misioneros y los otros libros. Ojalá que cada uno podamos ir reconociendo su interés intenso en nosotros. Concluimos. Si hemos podido sacar unas lecciones importantes de la biografía de un pagano, ¿cuánto más podrás aprovechar leyendo las biografías? Solamente he sacado 3, hay un montón allí. Pero aún más importante, la biografía de nuestro Salvador. Sí, tenemos la biografía, en parte por lo menos, de Pablo. Podemos sacar unas cosas de la vida de Pedro, pero cómo podemos ir metiéndonos cada vez más en los 4 evangelios, ir aprendiendo de la biografía de Jesús. Termino, pero quisiera subrayar una cosa que el rey dijo 3 veces en el capítulo 4 de Daniel. El espíritu de los dioses santos vive en ti. El espíritu de los dioses santos vive en ti. Obviamente no podemos exigir a Nabucodonosor un vocabulario teológico correcto de la Santa Trinidad. Pero hay 2 cosas que debemos notar. Primero, el Espíritu Santo. Nabucodonosor comprendía que el estilo de vida de Daniel reflejaba algo muy diferente. Había una pureza en su vida que no veía en los otros oficiales de la corte. Había una santidad en su manera de actuar en su vida diaria. El Espíritu de los dioses santos vive en ti. Y esta frase, vive en ti. O sea, el Espíritu Santo, lo reconoce Nabucodonosor, el Espíritu Santo controlaba sus palabras y sus pensamientos y sus acciones. Esta es una de las grandes promesas para nosotros. En medio de nuestras preguntas que quizás son intelectuales, preguntas que te aplastan, o simplemente miles de preguntas, o como si toda tu vida era un signo de interrogación. El Espíritu Santo quiere ir ayudándote, ir controlando tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, de la misma forma que hizo con Daniel. ¿Qué tenemos que hacer? Venir delante de Él y decir, Señor, en tus manos, contrólame. Vamos a orar. Señor, gracias por la valentía de Daniel. Gracias, Señor, porque Nabucodonosor, si no fue convertido, por lo menos convencido de una serie de cosas, de tus grandiosas señales y poderosas maravillas. Podía ver toda la creación y llegar a la convicción de que eres Dios grande. Y que Él al final estaba reconociendo tu autoridad eterna y de tu intenso interés en Él. Padre, ayúdanos a hacer lo mismo, de reconocer tu intenso interés en nosotros. Ir viendo la creación y si vemos tanta maravilla y tanta belleza en la creación, pensar qué grande, qué hermoso tienes que ser tú y tu carácter. Y queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude, que Él realmente more en nosotros de una forma tan patente, que Él vaya controlando nuestras palabras, tanto en casa como en la iglesia,
como en el trabajo. Que Él vaya controlando nuestros pensamientos, nuestras acciones. Perdónanos, Señor, las muchas veces que hemos fallado, aún quizás hoy. Y gracias, oh Señor, porque nos das tiempo para arrepentirnos. Con Nabucodonosor era 12 meses, quizás con algunos de nosotros mucho más tiempo nos has dado. Pero Señor, ayúdanos ahora a darnos cuenta que este es el momento de salvación, este es el momento de venir delante de ti y tener las cuentas a cero contigo. Oh Señor, obra tú constantemente en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.